Buenas tardes, compañeros. El día de hoy le hablaremos sobre los fármacos antipsicóticos. Mi grupo está conformado por Jennifer Bendet, Nancy Fierro, Ciro Estrada, Isaac Olivero, Brian Lebus y mi persona Isabela Celedón. Espero les guste este video tanto como a nosotros. Los psicofármacos son fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central, principalmente en la neurotransmisión. Estos van a modular los procesos psíquicos y van a ser útil en el tratamiento de las enfermedades psiquiátricas. Ya abordando el tema como tal que vendría siendo los antipsicóticos, tenemos que los fármacos antipsicóticos son utilizados para disminuir los síntomas de la psicosis. La psicosis se va a definir como una alteración en la percepción de la realidad que se va a manifestar por uno o más síntomas como ideas delirantes, alucinaciones y procesos de pensamiento desordenado. Por lo general va a estar acompañada de alteraciones del comportamiento, agitación psicomotora y agresividad, en una amplia variedad de trastornos que incluye esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión psicótica, psicosis senil, además de diversas psicosis orgánicas o inducidas por fármacos. Por lo general se utiliza la esquizofrenia como modelo debido a que en esta enfermedad se pueden presentar todos los posibles síntomas psicóticos. Entre las manifestaciones clínicas se encuentran síntomas positivos que no están presentes en apariencias psíquicas normales y síntomas negativos, que es cuando el paciente pierde algo de su experiencia psíquica normal. Dentro de los síntomas positivos encontramos delusiones, que estas son ideas que se le meten a la cabeza al paciente y son irrebatibles para él. Alucinaciones, ya sean auditivas, visuales, táctiles y de diversa índole. El lenguaje desorganizado, palabras incoherentes que el paciente dice, conducta desorganizada o catatónica, que esta va a ser un síndrome neuropsiquiátrico, psicomotor, con una combinación de síntomas mentales, motores, conductuales y autonómicos. Entre los síntomas negativos tenemos la bulia, que el paciente no siente voluntad para hacer las cosas, aplanamiento afectivo, que el paciente muestra dificultad o desinterés para mostrar sus sentimientos a otros, adenonia, incapacidad para experimentar placer en la medida de interés o de la satisfacción, aislamiento social, esta va a estar por una alta de desinterés social y tener pocas personas con las que interactuar con regularidad. Alogia, que es la ausencia o disminución del lenguaje espontáneo, una pobreza de su contenido, bloqueos, aumento de la latencia de las respuestas. Los síntomas positivos van a mostrar una respuesta excelente a los tratamientos antipsicóticos en comparación con los síntomas negativos, que su respuesta va a ser escasa. Se considera que los antipsicóticos van a actuar interfiriendo la transmisión dopaminérgica cerebral al bloquear los receptores dopaminérgicos D2, lo que explica los efectos extrapiramidales y también la hiperprolactinemia. Estos pueden modificar asimismo los receptores colinérgicos, alfa-adrenérgicos, histaminérgicos y serotoninérgicos. Los fármacos antipsicóticos se pueden diferenciar en dos grandes grupos: antipsicóticos típicos o de primera generación convencionales, que son los más antiguos, y los antipsicóticos atípicos de segunda generación, de aparición más reciente, más eficaces. Las moléculas antipsicóticas tienen quizás los mejores mecanismos de acción, particularmente las atípicas. Estas se conocen en la actualidad por diferentes sistemas de neurotransmisión involucrados, la dopamina, la acetilcolina, la serotonina, el glutamato y la GABA. La acción de las moléculas farmacológicamente activas sobre los sistemas de neurotransmisión van a depender de los receptores que les toquen, del sistema de acción sobre los receptores, el lugar en el que se localicen los receptores con los que ellos contactan, es decir, su vía de pertenencia, la interacción entre las distintas vías o circuitos. En cuanto a la historia, tenemos que a principios de la década de los 50 se produjo el descubrimiento en forma aleatoria y accidental del primer fármaco antipsicótico
que fue la clorpromacina, que fue el primer antipsicótico fenotiazídico. Y esta fue sintetizada como antihistamínico por la industria farmacéutica francesa en 1950. Henri Laborit, cirujano francés, advirtió que esta tenía un efecto sedante en pacientes psicóticos, que en 1952 Delay, Deniker y Hart, que fueron unos psiquiatras franceses, lo probaron en el Hospital Saint-Anne en París, confirmando su utilidad sobre los síntomas psicóticos positivos. En efecto, describieron el efecto de sedación que producía en un caso de excitación maníaca. En 1955, Kleiner ensayó la reserpentina en Nueva York. La reserpentina, principio activo de la raíz de la serpentaria, se empleaba en la India en tratamientos para aquellas personas que sufrían de enfermedades mentales. Ahora tenemos que la clorpromacina y la reserpentina son dos compuestos de fórmulas químicas diferentes con dos propiedades en común, que son el efecto antipsicótico a nivel mental y el efecto neurolítico a nivel neurológico. Por este motivo, los antipsicóticos de primera generación o típicos también se denominaron neurolíticos. El éxito de los primeros antipsicóticos dio lugar al desarrollo de otras moléculas sintéticas que tuvieron propiedades similares. Así surgió el famoso haloperidol. En el año 1958 ya se había sintetizado una molécula de la clozapina, que esta comenzó a utilizarse en clínica en 1965. Esta tiene la capacidad de ejercer un efecto antipsicótico más limpio, despojado del efecto de neurolepsis. Va a estar caracterizado de los antipsicóticos convencionales, pero la clozapina conjuga una alta efectividad con un riesgo indeseable. La posibilidad de producir una abrupta caída de los glóbulos blancos con la consiguiente inmunodeficiencia. Pasados los años 80, advino la segunda generación de antipsicóticos, comenzando con la risperidona, que es una molécula de características peculiares porque tiene un funcionamiento como atípico en bajas dosis, pero típico cuando la dosis se incrementa. Bueno, compañeros, ahora les hablaremos sobre las bases bioquímicas de los antipsicóticos. Primeramente, para hablar de las bases bioquímicas de los antipsicóticos, tenemos que empezar diciendo de que en la década de los 50 los tratamientos para las enfermedades psiquiátricas como la psicosis eran un poco desfavorables debido a que simplemente existía la psicoterapia y la terapia anticonvulsivante. Pero cuando se dio el descubrimiento de las fenotiazinas, esto revolucionó el campo terapéutico del tratamiento tanto de la psicosis grave, de la esquizofrenia y del síndrome maníaco depresivo. Comentan de que el descubrimiento de la clorpromacina en psiquiatría se puede llegar a comparar con el descubrimiento de la penicilina en medicina interna. Cuando se inició el tratamiento de las fenotiazinas, se vio un éxito en la psicosis y desde aquí se inició, por así decirlo, como se inauguró la psicofarmacología. Y actualmente este fármaco tiene, aparte de ser un antipsicótico, tiene otros usos clínicos como lo son es antihipertensivo, antiemético e antihistamínico. También tiene otros usos clínicos. Cuando se utilizó por primera vez la clorpromacina, que fue en 1952, se logró observar de que se dio una respuesta tranquilizante en un cuadro de agitación maníaca. Luego de esto, el medicamento o el fármaco empezó a utilizarse mucho más. Se hizo un ponderado desde el 52 hasta el 70, donde se dieron cuenta de que más de 250 millones de personas estaban siendo tratadas con este medicamento. Luego de esto,
de aquí salieron las bases bioquímicas para la síntesis tanto de la clorpromacina y luego se sintetizó el haloperidol, que aquí ya empezamos hablando de los fármacos antipsicóticos atípicos. Y la clozapina tenemos que son los fármacos atípicos cuando se sintetizó esto. Unas características que tenemos de los fármacos típicos son que bloquean el receptor dopaminérgico, que son los receptores D2, tienen unos efectos adversos que son los efectos extrapiramidales en el parkinsonismo y actúan bien en los síntomas positivos de la esquizofrenia. Bueno, en cuanto a las características de los antipsicóticos atípicos o de segunda generación, tenemos de que estos se caracterizan porque tienen un antagonismo de los receptores de dopamina o los receptores D2, también de la serotonina, la histamina y los receptores muscarínicos. Tenemos de que estos también presentan un espectro de efectividad de síntomas positivos, tanto de síntomas negativos. Presenta una menor cantidad de efectos adversos como lo son los efectos extrapiramidales y también tenemos de que aumenta la masa corporal, las dislipidemias, también aumenta la resistencia a la insulina. Y estos son los fármacos que se utilizan principalmente en el tratamiento de las enfermedades psiquiátricas. Bueno, ya hablando más acerca un poco de los antipsicóticos típicos, tenemos que la mayoría de estos medicamentos son derivados de la fenotiazina y que estos también se pueden clasificar o se pueden diferenciar en la potencia para bloquear el receptor D2 por sus efectos sedantes y anticolinérgicos. Tienen unas familias principales, las cuales son las fenotiazinas, butiferonas, tiosantenos y difenilbutilpiperidinas. Las fenotiazinas poseen una subclasificación, la cual es la siguiente. Poseen las alifáticas, que es la clorpromacina, piperidínicas, que aquí podemos encontrar las pipiotacinas, y las piperacínicas, que aquí encontramos la trifluoperacina. Estas son moléculas tricíclicas que poseen unos anillos de benceno que están unidos por 2 átomos de azufre y 1 de nitrógeno. También presentan una división dependiendo de la potencia que estos hagan. En cuanto al efecto clínico, los de alta potencia presentan un bloqueo de los receptores D2 y baja actividad de los receptores de histamina y muscarínicos. Aquí encontramos a la flufenacina, el haloperidol y la trifluperacina. Aunque estos presentan una fuerte potencia para bloquear los receptores D2, estos tienden a presentar mayor riesgo de efectos extrapiramidales, pero estos producen menos sedación y efectos anticolinérgicos. Los de baja potencia, como su nombre lo dice, pues presentan una baja potencia para el bloqueo de los receptores D2. A diferencia de los otros, estos presentan una actividad para los receptores de histamina y anticolinérgicos. Aquí encontramos la clorpromacina, la levopromacina, la pipetiacina y la tioridacina. Bueno, ya hablando un poco de los atípicos, tenemos que este es el prototipo de un grupo de fármacos que presentan una farmacología un poco compleja, debido a que comparten una mayor capacidad para alterar la capacidad del receptor 5-HT2A, que es el receptor de serotonina, y el 5-HT2C. Estos receptores de tipo serotoninérgicos presentan una menor capacidad para interferir en las acciones de los receptores D2. Y estos poseen diversos mecanismos de acción, los antipsicóticos atípicos, que presentan agonismo parcial de los receptores 5-HT1A, tienen una potencia equivalente para los receptores D2 y D3, un agonismo del receptor 5-HT7, poseen una menor afinidad por los receptores D2, poseen un bloqueo D2 selectivo a nivel mesolímbico, un bloqueo 5-HT2A que produce una disminución del bloqueo dopaminérgico a nivel cortical y estriatal, no a nivel del sistema límbico. Posee una rápida disociación de los receptores D2 y también un agonismo parcial de los receptores D2. Hay en ciertos sistemas de neurotransmisión implicados en esta: el dopaminérgico y el serotoninérgico, que son los dos principales. También está el del glutamato, la acetilcolina y el ácido gamma aminobutírico. Y hablando un poco acerca del sistema serotoninérgico, tenemos que este se sintetiza casi por completo por la célula ubicada en el núcleo del RAFE en el tallo cerebral. Sus axones se proyectan hacia diferentes axones cerebrales, en las que destacan el sistema límbico y el cerebro anterior. Este se desarrolló gracias a que el consumo del LSD
provocaba síntomas similares a los que se presentan en el trastorno psicótico, por lo que se comentó que el bloqueo serotoninérgico de los receptores 5-HT2A y 5-HT2C son los principales puntos de interacción de los fármacos atípicos. Esto se debe a que la serotonina es capaz de inducir la liberación de diferentes neurotransmisores en la corteza cerebral, como lo son la dopamina, la norepinefrina, el glutamato, GABA y la acetilcolina. Cuando hay un déficit dopaminérgico a nivel de la corteza prefrontal, se generan síntomas negativos de estos trastornos psicóticos. Por eso, cuando se inhibe la serotonina, la potencia de liberación de dopamina y por consiguiente la mejoría de los síntomas. En cuanto al sistema dopaminérgico, tenemos que pertenece al grupo de la acetilcolina, con una acción principalmente a nivel del sistema nervioso central, y se identifican 5 receptores de dopamina que se subdividen en 2 categorías. Tenemos la tipo D1 y que son los activadores de las enzimas adenilciclasa con predominio cortical, y la D2, que son los inhibidores de la enzima adenilciclasa con predominio en los núcleos estriados y en la región límbica. Esta tiene varias vías, que es la vía mesocortical, que posee síntomas negativos. También está la vía mesolímbica, que posee síntomas positivos, y también en adicciones está la vía hipotálamo-hipofisiaria bio-nigroestriada, que es la primera en generar un aumento de la prolactina y la segunda tiene mayor frecuencia en síntomas extrapiramidales. Están más asociados a efectos adversos y se dice de que hay una hiperfunción dopaminérgica en la vía mesolímbica, por lo que el tálamo no podría actuar como un filtro fisiológico como lo hace normalmente de la sensopercepción, y se generan los síntomas positivos como lo es la dificultad para la percepción de la realidad, generando alucinaciones y delirios. Aquí también encontraremos una hipofunción a nivel de la vía mesocortical. Esta estará implicada en funciones afectivas y de la cognición, lo que nos dice que esta hipofunción generaría lo que es el síntoma de retraimiento social y de déficit ideatorio. Cabe resaltar que no se presentaría en todos los casos. Bueno, los fármacos que actúan a nivel de la vía mesolímbica como antagonistas o agonistas parciales, lo que generan es una reducción del tono dopaminérgico y por consiguiente una mejoría de los síntomas positivos. Hay otros sistemas implicados en la patogenia de la psicosis, en particular en la esquizofrenia, pero como tal no existe un tratamiento farmacológico dirigido a estos sistemas de neurotransmisión directamente. Aquí se pueden encontrar diversas hipótesis, como son las siguientes: la hipótesis del glutamato y la hipótesis del GABA. En la del glutamato encontraremos que es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central, y se planteó que hay una hipofunción del receptor de glutamato N-metil de aspartato que contribuye a la patogenia de la esquizofrenia. Y en el GABA, que este es el principal inhibidor del sistema nervioso central, y lo que pasa es que las interneuronas GABAérgicas son importantes para la regulación de la función córtico-prefrontal y a través de la modulación de las células piramidales glutamaérgicas. Y estas interneuronas pueden llegar a estar disfuncionales. Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy les hablaremos sobre los antipsicóticos típicos. Entonces tenemos que los antipsicóticos típicos son los más antiguos y su uso fundamentalmente es antidopaminérgico. Tenemos que tienen una gran eficacia en los síntomas psicóticos positivos, como son los delirios y las alucinaciones, y una poca eficacia en los negativos, como son la depresión y el aislamiento social. Su uso fundamentalmente es síntomas extrapiramidales e hiperprolactinemia. Y tenemos que los antipsicóticos típicos más usados encontramos lo que es el haloperidol, la clopramazina, la milsulprida y la triapida. Entonces, hablándoles un poco de que el prototipo de este grupo es la clopramazina, ¿verdad? Y tenemos que su absorción por vía oral es lenta e irregular y se puede modificar con alimentos anticolinérgicos, antiácidos, té, café, entre otras. Tenemos que el pico máximo en plasma se registra luego de 2 a 4 horas y este tiene un importante efecto de primer paso hepático e intestinal, el cual puede metabolizar hasta un 60% de una dosis, y por ello, por vía intramuscular, la biodisponibilidad se obtiene de 10 a 30 minutos. Su distribución no es uniforme. La droga se acumula en cerebro, pulmón y otros tejidos con gran irrigación.
En el cerebro puede tener una concentración mayor a 10 veces que en sangre. Este tiene alta unión a proteína plasmática hasta en un 98%. Su eliminación es difícil por diálisis en casos de intoxicación. Este pasa a lo que es la circulación fetal y a la leche materna. Su metabolismo es hepático por oxidación microsomal y la conjugación microsomal con ácido glucurónico. Su excreción se elimina por orina y en menor proporción por bilis. Ahora tenemos que la tiadriacina por efectos anticolinérgicos puede tener retardada su absorción y el haloperidol tiene menor efecto de primer paso por el hígado que la clopromacina. Y este se metaboliza principalmente por lo que es desalquilación y los metabolitos pueden ser conjugados con ácido glucurónico. Y hablándole un poco de la farmacodinamia, tenemos que como mecanismo de acción, todos los antipsicóticos reducen lo que es la neurotransmisión dopaminérgica, tanto los de primera como los de segunda generación. Y lo pueden hacer por dos formas. La primera es antagonizando los receptores 2 de dopamina y la segunda como un antagonista parcial del mismo receptor. Recordamos que el antagonista parcial es el que tiene la misma afinidad por el receptor que el neurotransmisor. En este caso, pues la dopamina, con una menor actividad intrínseca. Y esto es muy importante para los efectos adversos más adelante. También es importante conocer las dos proyecciones dopaminérgicas para comprender cómo los antipsicóticos modifican la neurotransmisión. Son 4 las vías clave en este estudio. Tenemos la vía mesolímbica, la vía mesocortical, la vía nigroestriada y la vía tuberoinfundibular. El bloqueo de estas vías, como la tuberoinfundibular y la nigroestriada, por medio de los antipsicóticos típicos, esta va a dar lugar a los efectos adversos como son los síntomas extrapiramidales y aumentos de la prolactina. Bueno, la hipótesis dopaminérgica postula que los síntomas positivos de los pacientes esquizofrénicos pueden deberse a una hiperactividad en la vía mesolímbica y a una disfunción de la vía mesocortical. Podría ser parte de la neurobiología de los síntomas negativos y cognitivos de estos mismos. Los antipsicóticos típicos reducen lo que es la neurotransmisión de las 4 vías y por ello tienen una eficacia mayor o concentrada en lo que son los síntomas positivos, donde hay una hiperactividad dopaminérgica y por eso se relaciona más con los efectos adversos. Bueno, y ahora vamos a explicarles un poco de lo que son las indicaciones de estos fármacos, ¿verdad? Entonces tenemos inicialmente lo que es la clopromacina, que hace parte del grupo fenotiancinas, y su indicación más que todo está dada para lo que es la psicosis aguda, la crisis maníaca, lo que es el síndrome confusional y la esquizofrenia. Y ahora encontramos lo que es el haloperidol, que hace parte del grupo de las butiferononas, y este está indicado para la esquizofrenia aguda y crónica, también para lo que es el delirio hipocondríaco, los trastornos de la personalidad como la manía, la demencia, el retraso mental y el alcoholismo también. Ahora tenemos lo que es la suclopentisol, que esta hace parte de los tiosantanenos, y están indicados para lo que es la esquizofrenia crónica y la subcrónica. Y por último tenemos la misulprida, que hace parte del grupo de los ortopramidas y está indicado para la esquizofrenia como tal. Y ahora vamos a hablarle un poco de lo que es las contraindicaciones y la posología de cada uno de estos medicamentos. Entonces, inicialmente otra vez la clopromacina, entonces la posología se manda de 75 a 150 miligramos al día, repartido en 3 tomas. Es recomendable iniciarlo con 25 a 50 miligramos y aumentar progresivamente la dosis. Y sus contraindicaciones es que genera hipersensibilidad a fenotiancinas, el coma barbutírico y etílico, y también hay un riesgo de glaucoma de ángulo agudo. El haloperidol, hablando de su posología, tenemos que como neuroléptico en la fase aguda se envía de 5 a 10 miligramos vía intravenosa y en la fase crónica se envía oral de 1 a 3 miligramos 3 veces al día, y dependiendo de la gravedad se puede aumentar hasta 10 o 20 miligramos 3 veces al día. Y las contraindicaciones de vamos a encontrar lo que son la hipersensibilidad al haloperidol, el estado comatoso, la depresión del sistema nervioso central producida por lo que es el alcohol u otros medicamentos depresivos. Y también podemos encontrar lo que es la enfermedad de Parkinson y lesiones de los ganglios basales. Y el suclopentisol
su posología, tenemos que en la esquizofrenia crónica se puede mantener lo que es 20 a 50 miligramos día, y en los ancianos se inicia con 2 a 6 miligramos día por vía oral. Y en sus contraindicaciones encontramos lo que puede ser la insuficiencia circulatoria, un colapso circulatorio, un coma de reducción a nivel de la conciencia, independientemente del origen. Y por último tenemos lo que es la amisulprida, que la posología se manda oral de 400 a 800 miligramos por día. Y sus contraindicaciones es la prolactinomas hipoficiarios, puede ser cáncer de mama y ferocromocitoma. Los psicofármacos atípicos o de segunda generación son un grupo de psicofármacos que se utilizan para tratar diversos trastornos mentales, en particular la esquizofrenia y otros problemas similares. Sus principales efectos es que son depresores del sistema nervioso central y por ende van a causar un estado de sedación en el paciente. Los fármacos antipsicóticos reducen los síntomas de la psicosis y otras alteraciones similares a través de la inhibición de las vías dopaminérgicas en las vías cerebrales. Entre los efectos secundarios y las reacciones adversas más frecuentes encontramos que en los antipsicóticos atípicos producen síndromes neurolípticos malignos, disinesias tardías y el aumento de padecer diabetes. La clozapina, la cenapina, la olanzapina, la quetiapina, la paliperidona, la risperidona, el sertindole, la ciprasidona, la zotepina, el brexpiprazol, la cariprazina y el aripiprazol son fármacos antipsicóticos de segunda generación, siendo la clozapina el prototipo. Adentrándonos en la farmacodinamia, la eficacia de los antipsicóticos convencionales está mediada por el bloqueo de los receptores D2 a nivel límbico. También bloquean estos receptores a nivel estrial, produciendo la reducción de los movimientos, la disminución de la conducta de exploración y de la catalepsia. Una característica de los antipsicóticos atípicos es que son más selectivos a las neuronas dopaminérgicas de la vía mesocorticolímbica, que involucra al núcleo accumbens y parte del sistema estriado ventral, que es la región que media la información de los sistemas que intervienen en la motivación, la emoción y el movimiento. Por causar menos efectos extrapiramidales y por su capacidad para evitar la elevación sostenida de la prolactina, son parte central de la definición de antipsicóticos atípicos. Aunque todos los antipsicóticos efectivos bloquean los receptores D2, el grado de este bloqueo en relación con otras acciones sobre los receptores varía considerablemente entre los distintos fármacos. Estos medicamentos tienen una farmacología compleja, pero comparten una mayor capacidad para alterar la actividad del receptor 5-HT2A que para interferir con la acción del receptor D2. En la mayoría de los casos, actúan como agonistas parciales en el receptor 5-HT1A, que produce efectos sinérgicos con el antagonismo del receptor 5-HT2A. La mayoría son antagonistas del receptor 5-HT6 o 5-HT7. El aripiprazol y el brexpiprazol parecen ser agonistas parciales de los receptores D2. También se observan grados variables de antagonismo de los receptores alfa-2 adrenérgicos con risperidona, clozapina, olanzapina, quetiapina y aripiprazol. Cuando se estimula el receptor 5-HT2C, se puede modular la actividad dopaminérgica cortical, encargada de los síntomas negativos, y límbica, encargada de los síntomas positivos, y no afecta la vía nigroestriatal, que produce una menos propensión a producir síntomas extrapiramidales, incluida la disinesia tardía, el parkinsonismo, y no producen en general un aumento en la secreción de prolactina. Con respecto a la farmacocinética de los antipsicóticos atípicos, encontramos que estos poseen una absorción variable post-administración oral. Además, atraviesan con facilidad la barrera hematoencefálica. También poseen gran volumen de distribución. Estos se metabolizan en el hígado por el citocromo P450 y tienen una alta unión a proteínas. Producen además tolerancia, pero poca dependencia. Presentan formas de liberación de depósito
o de manera prolongada. Con respecto a algunas indicaciones, la clozapina la vamos a utilizar en un tratamiento de esquizofrenia cuando es resistente a otros medicamentos y también se usa en el curso de la enfermedad de Parkinson para tratar los episodios psicóticos. La olanzapina, tratamiento del episodio maníaco de moderado a grave y en recaídas de pacientes con trastorno bipolar. La quetiapina, tratamiento de la esquizofrenia, trastorno bipolar y episodios maníacos de moderados a graves. Risperidona, tratamiento de la esquizofrenia, episodios maníacos asociados a trastorno bipolar, agresión persistente en pacientes con demencia tipo Alzheimer y en trastornos de conducta en niños mayores de 5 años. Amilsuprida para esquizofrenia, aripiprazol para tratar la esquizofrenia en adultos y adolescentes mayores a 15 años, episodios maníacos moderados o severos en trastornos bipolar en adultos y en adolescentes con una edad mayor a 13 años. Contraindicaciones. Tenemos que la clozapina produce una hipersensibilidad, antecedentes de agranulocitosis, función alterada de la médula ósea, epilepsia, trastornos renales, anorexia o ictericia. Olanzapina, hipersensibilidad y glaucoma de ángulo estrecho. Quetiapina, hipersensibilidad y concomitante con inhibidores del citocromo P450. Risperidona, hipersensibilidad. Amilsuprida, hipersensibilidad, prolactinomas hipoficiarios, cáncer de mama, feocromocitoma, niños hasta la pubertad, lactancia. Aripiprazol va a producir hipersensibilidad. A continuación, les hablaré sobre los efectos adversos de los antipsicóticos. Si bien sabemos, los antipsicóticos tienen un alto índice terapéutico. Estos pueden sufrir algunos efectos adversos como lo son los síndromes extrapiramidales. Este síndrome se produce principalmente como reacción adversa al tratamiento con fármacos antipsicóticos, o aunque también puede producirse por un daño determinado en diferentes regiones cerebrales. La causa fundamental es la falta de regulación de la dopamina, el neurotransmisor de la función motora del organismo. Los fármacos antipsicóticos o neurolépticos bloquean principalmente los receptores de dopamina para controlar el aumento de la activación de las rutas dopaminérgicas que se produce en la psicosis. Al bloquear los receptores de dopamina provocan alteraciones de motricidad que llamamos síndromes extrapiramidales. Los antipsicóticos típicos son los que más síntomas extrapiramidales provocan. De hecho, los atípicos surgieron para evitar este efecto secundario tan frecuente. Tenemos unos fármacos más comunes que pueden provocar este síndrome, que son el haloperidol y el clorpromazina. Tenemos los síntomas tempranos y entre estos encontramos la distonía aguda. La distonía es un trastorno del movimiento que causa contracciones involuntarias de los músculos. Estas contracciones resultan en torsiones y movimientos repetitivos y algunas veces son dolorosas. La distonía puede afectar solamente un músculo, un grupo de músculos o todos los músculos. Los síntomas pueden incluir temblores, problemas en la voz o arrastrar un pie. También los síntomas suelen comenzar desde la infancia o al final de la adolescencia o en la edad adulta temprana. Algunos casos empeoran con el tiempo y otros son leves, y estos son muy comunes en pacientes masculinos. En los síntomas encontramos que la distonía afecta a diferentes personas de diversas maneras. En el caso de los espasmos musculares pueden suceder lo siguiente: comienza en una sola zona, como las piernas, el cuello o los brazos. La distonía focal, que comienza después de los 21 años, normalmente se presenta en el cuello, los brazos o la cara. Estas tienden a permanecer como distonía focal o a volverse segmentaria y ocurre durante una acción específica como escribir a mano. Y también estas empeoran con el estrés, la fatiga, la ansiedad y son más notorios con el paso del tiempo. Estas también tienen una clasificación según la localización corporal. Está la focal, que afecta solo un solo grupo muscular, la multifocal, que afecta o dos o más partes del cuerpo, y esta no es inmediatamente localizada, y la hemidistonía,
cuando afecta a la mitad del cuerpo, o generalizada. Por otro lado, tenemos la acaticia, que se trata de una sensación de incomodidad que produce al sujeto la necesidad de moverse, especialmente de mover las piernas. Evitar el movimiento supone un incremento de necesidad de moverse, que se refleja en ansiedad o en sensación de picor. Algunos pacientes lo describen como si tuvieran un motor interno que incita a moverse y que ellos no, aunque quisieran, no pueden dejar de hacerlo. Esta vendría siendo la primera causa de abandono ante la medicación y esta va a aparecer de 5 a 60 días. Algunos antipsicóticos de primera generación como el haloperidol, sulprida, levomeprocina causan acaticia. Por otro lado encontramos el parkinsonismo, que es un efecto adverso extrapiramidal temprano que se va a presentar con mucha mayor frecuencia y esta va a aparecer entre 5 a 30 días en personas mayores de alto riesgo. Se manifiesta con rigidez en rueda, temblor, facie mímica, salivación y marcha festinante. Luego aquí tenemos los efectos adversos tardíos, donde encontramos la disquinesia tardía, que es un síndrome permanente que cursa con movimientos anormales involuntarios. En los movimientos encontramos los bucolingofaciales, chupeteo, protusión lingual, parpadeo, movimientos de la lengua y boca. Estos pueden durar meses o años. En los efectos adversos atípicos encontramos los efectos neurológicos. En los efectos neurológicos encontramos el efecto proconvulsivante, que los antipsicóticos disminuyen el umbral de convulsión con el riesgo de desencadenar crisis convulsivas. Y dentro del grupo de los atípicos encontramos la clonazepina, que se presenta una mayor incidencia. Luego encontramos el síndrome neuroléptico maligno, que se caracteriza por una hipertermia acompañada de rigidez muscular de tipo parkinsoniano, junto con una brusca elevación de la creatinquinasa plasmática, y el agente farmacológico más implicado es el haloperidol. En el caso de los atípicos la incidencia es muy escasa, si bien se ha descrito en algunos casos puntuales especialmente asociados con la clozapina y la olanzapina y el risperidona. Luego encontramos la sedación. En este efecto es particularmente acusado en el caso de la olanzapina y la quetiapina dentro del grupo de los atípicos y se manifiesta sobre todo al comienzo del tratamiento, disminuyendo progresivamente a lo largo del mismo. Luego encontramos el efecto vegetativo. Esto se da por distintos receptores del sistema nervioso autónomo y puede producir hipotensión ortostática y problemas de eyaculación. Y dentro de los atípicos encontramos la risperidona, la clozapina y la quetiapina, que son los que con mayor frecuencia producen hipotensión ortostática. Este efecto suele presentar tolerancia y se evita con frecuencia realizando una escalada gradual de la dosis. Luego encontramos los efectos cardíacos. Todos los antipsicóticos pueden presentar alteraciones cardíacas, manifestándose generalmente en el electrocardiograma como el alargamiento del segmento QT. Dentro de todos los atípicos encontramos a la quetiapina y la ziprasidona, que son los que tienen una mayor prolongación del intervalo QT y se manifiestan en la monitorización de ese intervalo. Luego encontramos los efectos metabólicos y entre los efectos metabólicos encontramos el aumento de peso. La ganancia de peso es uno de los efectos más comunes que se manifiesta durante el tratamiento con antipsicóticos atípicos. La incidencia depende notablemente del fármaco empleado, siendo la clozapina y la olanzapina los más significativos. Luego encontramos las alteraciones del metabolismo lipídico y la glucosa. Los datos actuales sugieren que la olanzapina es quizás el fármaco más implicado en las alteraciones del colesterol, triglicéridos y la producción de diabetes. Sin embargo, este no es un hecho exclusivo de este fármaco, por lo que no se hace
por lo que se hace necesario un seguimiento de estos parámetros en todos los pacientes tratados con antipsicóticos. Manejo de los efectos adversos. Distonía aguda. La distonía aguda se conoce como contracciones en los bucos involuntarios y eso produce retorcijones y movimientos involuntarios repetitivos. Algunas veces estos son dolorosos. Esta responde rápidamente al tratamiento con anticolinérgicos como piperideno 5 mg vía intramuscular. Su efecto se verá reflejado pasado los 20 minutos. Casualmente se recomienda administrar 2 o más dosis dependiendo de la severidad del síntoma, con un intervalo de media hora. Otra opción de tratamiento sería el piperideno vía oral de 4 a 6 mg por 7 días durante una semana, para así prevenir la recurrencia. Para prevenir estos síntomas se recomienda la administración de benzotropina, difeniramina y amantadina vía oral. El uso de los anticolinérgicos está un poco en discusión, ya que estos poseen efectos secundarios como visión borrosa, taquicardia, constipación, disuria y boca seca. Acaticia. La acaticia se conoce como la sensación de temblor o inquietud muscular e incapacidad para permanecer sentado. Estos suelen ser efectos secundarios antipsicóticos o antidepresivos. La acaticia se puede tratar disminuyendo la disminución del fármaco que le haya provocado, teniendo en cuenta así que la mejoría tarda en llegar y que esto puede provocar una recaída. Cuando no se logra la disminución de la dosis, se pueden emplear medicamentos con menor incidencia en acaticia como la quetiapina, o betabloqueantes como el propanolol o benzodiazepinas como el lorazepam y el clonazepam. También se pueden emplear antagonistas del receptor serocolinérgico 5-HT2 y que estos pueden ser la mirtazapina, trazodona y ciprofloxacina. La elección de uno u otro medicamento va a depender de la presencia de los síntomas de ansiedad o insomnio. Parkinsonismo. La primera estrategia a considerar ante este síndrome en un paciente con tratamiento antipsicótico sería la disminución de la dosis. Si el paciente está tomando 2 antipsicóticos al mismo tiempo, se recomienda disminuir la dosis de que tenga mayor incidencia en parkinsonismo, ya que esto puede provocar una sobredosificación antipsicótica. Luego de esto, se recomienda un tratamiento específico para el parkinsonismo. En este caso serían los anticolinérgicos como triacifenidilo o piperideno. Síndrome neuroléptico maligno. La interrupción inmediata del tratamiento antipsicótico y las medidas de soporte como reanimación con fluido o enfriamiento físico son esenciales para el manejo de este síndrome, teniendo en cuenta que este no posee de un tratamiento específico comprobado clínicamente y que muchas veces es tratado con benzodiazepina, agente dopaminérgico y dantroleno en caso de hipertermia extrema, rigidez o radiomólisis. También se debe realizar monitoreo de reanimación cardiorrespiratoria y renal. Disinencia tardía. En ello se pueden emplear dos tipos de medicamentos, la tetrabenazina y la reserpina. Estos son potentes depletores dopaminérgicos y catecolaminergicos en general. Suponiendo que la disinencia tardía es un estado de hiperactividad dopaminérgica, la depresión de este neurotransmisor va a resultar útil para el manejo de este cuadro. Por otro lado, tenemos los anticolinérgicos. Cuando la disinencia tardía adquiere un patrón de movimiento de tipo distónico, se han utilizado medicamentos anticolinérgicos de acción central, como son los antimuscarínicos de tipo 1, como el triacifenidilo y el piperideno. Sin embargo, existen pocos estudios controlados con efecto placebo y estos demuestran efectividad de ser anticolinérgicos. Incluso, algunos de ellos sugieren que pueden agravar la disinencia tardía ya establecida.